Ahí, danos el aviso y ya ahí empieza tu Dani Parques. Empezamos. Buenísimo. Bueno, hola con todos. Estamos en un lunes más de Book Club y en esta ocasión, pues Isabel Paredes, María Isabel Paredes, estará presentando el capítulo número 5 de Gusanos Cerebrales, parte del libro de Oliver Sacks, Musicofilia. Así que le damos la bienvenida a Isabel, a todos también, gracias por acompañarnos. Ahora se une Elian también y empezamos con este capítulo, así que lo dejamos en tus manos, Isa. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos los que ahorita se unen. Bueno, yo les voy a explicar ahorita los gusanos cerebrales. Es un capítulo que es bastante interesante porque son cositas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, esto más va aparte de la cotidianidad de lo que pasa. La explicación un poquito más allá de lo que está relacionado con algunas enfermedades de lo que pasa aquí. Y bueno, un poco relacionado con la neurociencia y la musicoterapia, ¿ya? Entonces, bueno, antes de empezar, es importante entender que la música no solo cumple una función artística o de entretenimiento, sino que también tiene siempre un impacto sobre nuestro cerebro. Entonces, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez que una canción siempre se nos queda dando vueltas en nuestra cabeza, horas o incluso hasta días, o puede ser más tiempo. Aunque esto suele ser como una simple curiosidad, Oliver Sacks en el libro dice que nos muestra que detrás de este fenómeno existen procesos neurológicos complejos. En este capítulo explica cómo ciertas melodías pueden instalarse en nuestra memoria y repetirse de manera automática. Incluso cuando no queremos escucharlos o cuando algo, o sea, o cuando una melodía la odiamos, igual se nos instala automáticamente. Em, ok, entonces Oliver Sacks explica que se trata de fragmentos musicales que aparecen de manera espontánea en nuestra mente y comienzan a repetirse una y otra vez sin que nosotros lo decidamos. Normalmente son frases muy cortitas las que aparecen, pero poseen la capacidad de mantenerse siempre activas durante horas o días, como lo mencioné. Lo interesante es que estas melodías no siempre corresponden a canciones que las estamos disfrutando. En muchas ocasiones pueden ser los anuncios publicitarios o las melodías o los programas de televisión o las canciones que nos resultan a veces desagradables. Sin embargo, el cerebro continúa reproduciéndolo de manera automática. Yo creo que siempre nos ha pasado a nosotros que escuchamos un anuncio en la televisión y ya se nos quedó la melodía porque es bien pegajosa y estamos todo el día cantándola, aunque no nos haya gustado. Pero bueno, es también una manera de vender algo, ¿no? Como es algo en la televisión. Bueno, Sachs señala que este fenómeno no debe confundirse con el hecho de recordar voluntariamente una canción. Cuando recordamos una melodía, porque queremos escucharla o porque la asociamos con un recuerdo agradable. Ahí dice que estamos utilizando nuestra memoria de una forma consciente. En cambio, en los gusanos cerebrales, la repetición ocurre de una manera involuntaria. La música parece reproducirse sola sin que podamos detenerla fácilmente. El autor considera que el término gusanos auditivos no describe correctamente este fenómeno. Aunque parece que la música permanece en el oído, en realidad el proceso ocurre es en el cerebro. Por eso propone el nombre de gusanos cerebrales, destacando que se trata de una actividad que la hace el cerebro de manera repetitiva y automática. Además que Oliver Sacks compara este proceso con otros fenómenos neurológicos, como los tics o ciertos ataques, ya que todos comparten una característica. Una parte del cerebro continúa activándose repetidamente sin que exista un control consciente sobre ella. También es importante destacar que experimentar un gusano cerebral no significa que exista una enfermedad de por medio. De hecho, la mayoría de las personas los experimentan alguna vez en su vida.
Lo que cambia es la intensidad, es la duración y el impacto que tiene sobre la concentración y sobre el descanso y las actividades, nuestras actividades diarias. Precisamente esa diferencia entre un fenómeno cotidiano y uno patológico es de los aspectos que Oliver Sacks desarrolla dentro de este capítulo. Oliver Sacks eh, explica por qué aparece. Este fenómeno no ocurre por casualidad. Cuando escuchamos una melodía, nuestro cerebro no solo percibe, sino que también la analiza, la almacena y también la relaciona con algunas experiencias, con las emociones, con los recuerdos. En la mayoría de los casos, ese proceso termina cuando dejamos nosotros de escuchar la música. Sin embargo, en algunas ocasiones el cerebro continúa reproduciendo internamente esa melodía, como si hubiera quedado atrapada en un circuito de una repetición. Entonces, Sachs plantea que esta repetición automática puede compararse con un tic o con los ataques neurológicos que les mencioné. Am, no significa que una persona tenga una enfermedad, sino que una parte del cerebro sigue activándose de una manera repetitiva y autónoma, sin que exista un control consciente para que esto se detenga. Otro aspecto importante es la forma en que están construidas muchas canciones. Las melodías que son sencillas, los ritmos que son a veces repetitivos, los estribillos, las frases musicales cortas, son muchísimo más fáciles de recordar. Por eso ahí entran, por ejemplo, las canciones infantiles, que son los mismos acordes, son las mismas frases, justamente hecho para los niños. Y a nosotros, en mi caso, pues ahora que ando escuchando cancioncitas infantiles, todo el día ya estoy con la misma canción, con la misma canción, y es porque es una manera sencilla de las que están compuestas estas canciones, justamente para recordarlas. La industria musical y la publicidad aprovechan este principio justamente para crear sus canciones también para que permanezcan en el público. También por eso se hace pegajosa mucho una propaganda vista en la tele, escuchada en la radio. Em, Además, bueno, además de la repetición, las emociones también desempeñan un papel importante. Cuando una melodía está asociada con un recuerdo significativo, una experiencia agradable o un momento importante de nuestra vida, el cerebro tiene una mayor facilidad para conservar la melodía ahí. Esa combinación entre repetición y emoción fortalece la memoria musical y aumenta la probabilidad de que la melodía reaparezca de manera espontánea. Esto desde la neurociencia actual sabemos que participa en varias regiones cerebrales de este proceso. Por ejemplo, la corteza auditiva analiza los sonidos, el hipocampo contribuye a almacenar los recuerdos musicales y los ganglios basales participan en los patrones repetitivos y en la precisión del ritmo. Cuando estos circuitos continúan activos después de escuchar la música, se reproduce ese bucle que Oliver Sacks describe como el famoso gusano cerebral. En otras palabras, los gusanos cerebrales son el resultado de la extraordinaria capacidad que nuestro cerebro tiene para recordar la música. Esa capacidad normalmente es muy beneficiosa porque nos permite reconocer que las canciones aprendidas, aprender melodías o interpretar un instrumento. Sin embargo, en algunas ocasiones el mismo mecanismo puede provocar que una melodía permanezca repitiéndose sin que podamos detenerla muy fácilmente. Mm, Creo que estoy más acá ya. Bueno, después de comprender cómo aparecen los gusanos cerebrales, Oliver Sacks plantea una pregunta interesante, ¿no? Dentro de este capítulo. Dice que por qué algunas canciones son mucho más difíciles de olvidar que otras. Según
Según Sachs, esto no ocurre por pura casualidad, ¿no? Muchas melodías son creadas con el propósito de permanecer en nuestra memoria. Em, la industria de la publicidad, del cine, la televisión utiliza composiciones sencillas, como les mencioné, y muy repetitivas, que nuestro cerebro sea fácil de almacenarlas y con mayor rapidez. Entonces, pensemos en los anuncios publicitarios. Muchas veces sí basta escuchar pocos segundos de un jingle, por ejemplo, para que nosotros podamos recordarlo durante todo el día. Incluso años después seguimos siendo capaces de cantar la melodía y eso yo creo que nos ha pasado cuando nosotros éramos niños. Escuchamos la canción de cepillarte los dientes. Entonces ahora la volvemos a cantar cada que estamos enseñándole a nuestros hijos a cepillarse los dientes. Entonces eso es súper interesante porque son hace muchísimos años que nosotros la aprendimos, la vimos, se nos quedó y ahora la volvemos a recordar, ¿no? Entonces es lo que hace pues nuestro cerebro, ¿no? Esto demuestra la enorme capacidad que tiene la música para fijarse en nuestra memoria. Em, Oliver Sacks explica que estas melodías fueron denominadas inicialmente los gusanos auditivos, una traducción de un término alemán, que es el Ohrwurm. No sé cómo se pronuncia en alemán, pero es lo que dice. Sin embargo, él considera que este nombre no era el más adecuado. El oído solamente recibe el sonido y quien realmente mantiene viva la melodía es el cerebro. Por eso, esa razón proponer llamarlos los gusanos cerebrales, resaltando que el fenómeno ocurre dentro de nuestra actividad neuronal y no del sistema auditivo. El autor también menciona que una revista llegó a describir que estos gusanos cerebrales como agentes musicales cognitivamente contagiosos. Aunque la expresión tiene tal vez un toque humorístico, refleja una realidad, porque ciertas melodías parecen comportarse como si fueran contagiosas, porque pasa de una persona a otra y permanecen activas en la memoria durante mucho tiempo. Entonces, obviamente, sí, o sea, igual yo creo que nos ha pasado que una persona está cantando una canción y tú la escuchas, está tarareando y la escuchaste y se te pegó toda durante toditito el día y otra vez, y ahora tú la estás cantando todo el día, y vas y la escuchas y la pones en Spotify porque se te quedó pegada la canción. Y estás días, horas con la misma melodía, solamente porque otra persona llegó cantando casualmente. Entonces, bueno, hoy en día este fenómeno es todavía más evidente. Estamos expuestos continuamente a música en redes sociales, en las plataformas digitales, en los centros comerciales, en los restaurantes, en los medios de comunicación. Cada día nosotros escuchamos cientos y cientos de fragmentos musicales. Muchos de ellos están diseñados para captar nuestra atención en pocos segundos. Esto hace que los gusanos cerebrales sean una experiencia cada vez más frecuente en nuestra vida cotidiana. En definitiva, Sachs nos muestra que detrás de una simple canción pegadiza existe un complejo mecanismo cerebral que combina la repetición, la memoria y emoción, permitiendo que una melodía permanezca activa mucho después de haber dejado de escucharla. A ver, acá vamos. Bueno, después de explicarles un poco los gusanos cerebrales, hay un caso clínico que Sachs menciona dentro de este capítulo, que es un amigo de él. Em, Desde el caso de Nick Jones. Nick cuenta que un día escuchó la canción Love and Marriage, interpretada por Frank Sinatra, y fue incluida como un tema principal de la serie Matrimonio con Hijos. Lo sorprendente es que solo necesitó escucharla una sola vez para que la melodía quedara pegada en su mente, o sea, quedó instalada ahí. Y durante los siguientes 10 días la canción se repitió constantemente. No era un recuerdo voluntario, aparecía sola y volvía una y otra vez.
Nick incluso describe que sentía estar atrapado dentro del tempo de la canción, como si su cerebro no pudiera salir de ese ritmo. Con el paso del tiempo, la melodía dejó de tener significado musical. Ya no disfrutaba de la canción, sino que se convirtió en una repetición mecánica que interfería incluso con su vida cotidiana. La música afectaba su capacidad para concentrarse, alteraba su tranquilidad, interrumpía sus pensamientos e incluso también le dificultaba a la hora de dormir e interrumpía su sueño. Lo más interesante del caso es que Nick intentó detener la melodía utilizando diferentes estrategias. Saltaba, contaba hasta 100, se echaba agua en la cara, hablaba en voz alta e incluso también se tapaba los oídos. Sin embargo, ninguna de estas cosas a él le sirvió para eliminar la repetición que tenía en su cabeza. Finalmente, después de varios días, la melodía desapareció por sí sola. Pero ocurre algo súper llamativo, que mientras Nick estaba contando esta experiencia a Oliver Sacks, la canción volvió a aparecer en su mente durante otras varias horas más. Esto demuestra que los gusanos cerebrales pueden permanecer latentes siempre en la memoria y reactivarse simplemente con el hecho de recordar la experiencia o volver a escuchar un pequeño fragmento de la melodía. Desde el punto de vista neurológico, este caso muestra que la memoria musical es extremadamente resistente. Una melodía puede consolidarse con una rapidez sorprendente y mantenerse activa incluso cuando la persona desea olvidarla. Además, evidencia que intentar suprimir un pensamiento musical muchas veces produce el efecto contrario. El cerebro continúa reproduciéndolo siempre de forma automática. Bueno, este ejemplo permite comprender que los gusanos cerebrales no son una cuestión de voluntad, sino que no desaparecen porque la persona quiera olvidarlos, sino que cuando la actividad cerebral que mantiene finalmente se interrumpe de una manera natural. En 1876, acá, el escritor Mark Twain relató que en su cuento una pesadilla literaria, como una tonadilla. Se repetía sin descanso en su cabeza hasta el punto de sentirse desesperado. Incluso cuenta que al repetirla delante de otras personas, ellas también comenzaban a cantarlas involuntariamente, como si fuera una canción pegajosa, contagiosa. Otro personaje también importante es el compositor y musicólogo Nicolás Slaminsky, quien desde los principios del siglo XX experimentaba con frases musicales diseñadas para quedarse fácilmente en la memoria. Su trabajo demuestra que algunas características musicales pueden hacer que una melodía resulte especialmente difícil de olvidar. Bueno, estos ejemplos muestran que igual que los gusanos cerebrales son un fenómeno, no son un fenómeno exclusivo de nuestra época. Lo que ha cambiado es hoy la neurociencia que nos permite comprender mejor qué ocurre y cómo el cerebro procesa estas repeticiones musicales. Entonces, es interesante observar que tanto un escritor como un compositor y un neurólogo describen el mismo fenómeno desde perspectivas diferentes. Esto demuestra que los gusanos cerebrales no pertenecen únicamente al campo de la neurología, por ejemplo, sino también de la literatura y también de la psicología y también de la música. Después de presentar, bueno, estos ejemplos de los gusanos cerebrales, Oliver Sacks también dice que se plantea pues una pregunta importante, que él dice que qué característica hace que una melodía permanezca en nuestra memoria. Entonces tal vez lo que les mencioné, primero es la simplicidad de lo que tiene la melodía. Y bueno, Sachs dice que no existe una respuesta única, sino que varios factores son los que actúan conjuntamente. El primero, obviamente, es la repetición. Cuando una melodía se la escucha muchas veces, el cerebro fortalece ahí sus conexiones y hace que sea mucho más fácil recordarla.
El otro elemento, lo que les mencionaba es la simplicidad, las melodías que son cortitas, los ritmos que sean claros, son estructuras muy sencillas, y que suelen ser muy fáciles de memorizarlas, que aquellas que son con una estructura muy compleja. Entonces, lo que les decía, por eso las canciones infantiles, los himnos que nosotros no sabemos, o sea, nos hacen aprender de chiquitos y nos dura toda una vida hasta cuando tengamos 100 años, los himnos, o también los anuncios publicitarios, que duran pues años en nuestra mente. Sin embargo, Sachs destaca que la repetición por sí sola no lo explica todo. También intervienen las emociones, que es lo que él también les mencionaba, y las experiencias. Y dice que para demostrar esto, él comparte una experiencia, un recuerdo que él tenía de su infancia, que estaba relacionado con la canción tradicional judía Hadgaya, que se cantaba durante una celebración de la Pascua. Entonces Sachs dice que recuerda esta canción que se repetía una y otra vez dentro de la celebración familiar. La escucha tantas veces que la melodía se quedó profundamente grabada en su memoria y regresaba constantemente durante esos días. Pero él mismo reconoce que no solo era la repetición lo que le hacía inolvidable, también influía mucho el ambiente familiar, la tradición que tenía, el significado religioso y las emociones asociadas en este momento. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto que cualquier persona puede experimentar este gusano cerebral y pues a nosotros nos ha pasado, a todos creo yo. Sin embargo, Sachs explica que este fenómeno puede también intensificarse en algunas enfermedades neurológicas, lo que ayuda a comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, uno de los ejemplos que presenta es el de Rose. Es una paciente que tiene Parkinson, posoncefalítico, y durante los episodios en los que ella quedaba bloqueada físicamente, una breve secuencia musical se repetía de forma incontrolable en su mente durante horas. Ella describía que esta experiencia es como si caminara continuamente alrededor de un cuadro musical del que ella no podía salir. Entonces, esta repetición desapareció cuando comenzó el tratamiento con DOPA, L-DOPA, lo que demuestra la relación entre la actividad cerebral y estos fenómenos musicales. Entonces, Sachs también menciona que en personas con Parkinson menos severo pueden aparecer melodías repetitivas. Incluso relata el caso de una música que conseguía transformar mentalmente esas melodías repetitivas en obras como Bach, como Mozart, logrando así un poco disminuir la molestia que sentía cuando se producían estos gusanos cerebrales. También otro grupo que es importante son las personas con síndrome de Tourette, también el trastorno obsesivo compulsivo o también con autismo. En estos casos, no siempre se repiten las melodías, sino también las palabras, sonidos o frases completas. Lo que tiene en común es la dificultad para detener esta repetición automática. Entonces, a partir de estos ejemplos, Sachs propone una idea muy interesante. Los gusanos cerebrales no son un fenómeno completamente diferente de estas enfermedades, sino que forman parte de uno mismo. Es decir, que el mismo mecanismo cerebral que en una persona sana produce una canción pegadiza durante unas horas en determinadas condiciones neurológicas puede hacerse mucho más intenso y persistente. Esto nos ayuda a comprender que la música tiene una enorme influencia sobre el cerebro y que los mecanismos responsables de la memoria musical están estrechamente relacionados con estos procesos neurológicos que controlan la repetición, el movimiento y el pensamiento. Em, bueno, después de explicar estos casos clínicos, Sachs plantea igual una reflexión que dice que donde termina una experiencia musical normal,
dónde termina una experiencia musical normal y dónde comienza un fenómeno patológico. Bueno, pues Sachs hace esta pregunta, ¿no? Y dice que todos somos capaces de recordar una canción, imaginar una melodía o reproducir mentalmente una pieza musical. Esto forma parte de nuestra imaginación musical y es una función completamente normal del cerebro. Sin embargo, Sachs señala que en determinadas circunstancias esa experiencia puede cambiar. Para explicar, Sachs utiliza un ejemplo personal. Dice que él cuenta que disfrutaba recordando mentalmente los conciertos para piano número 3 y el número 4 de Beethoven. Dice que podía escuchar en su mente movimientos completos de estas obras y esa experiencia le resultaba súper agradable, como si estuviera escuchando un concierto interior. El problema es que aparecía durante las noches de insomnio. En lugar de recordar la obra completa, su cerebro quedaba atrapado en un fragmento muy cortito de los conciertos de apenas unos segundos, que comenzaba a repetirse cientos de veces sin detenerse. Entonces, lo que antes era una experiencia musical placentera para él se transformó en un bucle repetitivo del que no podía escapar hasta la mañana siguiente. Entonces, con este ejemplo, Sachs demuestra que los gusanos cerebrales no aparecen de forma totalmente aislada, sino que pueden surgir a partir de procesos normales de memoria musical, cuando ciertos factores, digamos como el estrés, como el cansancio, el insomnio, también favorecen que esta repetición sea automática. Además, compara que estos bucles con pequeños circuitos neuronales que permanecen activos durante un tiempo, aunque generalmente desaparecen por sí solos, muestran cómo el cerebro puede quedar momentáneamente atrapado reproduciendo una misma información de manera repetitiva. En definitiva, esto nos ayuda a entender que la diferencia entre una imaginación musical saludable y un gusano cerebral no está en la música en sí, sino en la pérdida del control sobre esta repetición. Bueno, en la parte final del capítulo, Sachs intenta explicar por qué los gusanos cerebrales pueden permanecer durante tanto tiempo en nuestra mente. Para ello introduce el concepto de la memoria musical, una capacidad que es extraordinaria del cerebro que es para almacenar y recordar las melodías con mucha precisión. A diferencia de otros recuerdos, que es una pieza musical suele conservarse elementos como el ritmo, solo la melodía, solo el tempo, el timbre. Entonces, esto significa que cuando nosotros recordamos una canción, no evocamos solamente una idea en general, sino una representación muy fiel de cómo fue escuchada originalmente. Sachs también menciona que algunas personas pueden experimentar un aumento de los gusanos cerebrales al tomar ciertos medicamentos, como la motrigina. En uno de los casos descritos, una compositora observó que después de iniciar este tratamiento, las melodías repetitivas se volvieron mucho más intensas y mucho más frecuentes. Aunque el medicamento fue suspendido, ella temía que los circuitos musicales hubieran quedado permanentemente ahí, ¿no? Otro aspecto que es interesante es la comparación que hace Sachs entre los gusanos cerebrales y las imágenes que son persistentes. Así como después de mirar una luz intensa, podemos seguir viendo ahí su imagen durante unos segundos, como cuando les ponen la linterna ahí del celular y quedan viendo las luces. Más o menos se refiere a eso, ¿no? Entonces el cerebro también dice que puede mantener una actividad, activa una melodía, incluso cuando ya no la estamos escuchando. Sin embargo, Sachs aclara que existe una diferencia importante. Las imágenes persistentes son un fenómeno sensorial, mientras que los gusanos cerebrales son una construcción mucho más compleja, en la que intervienen la memoria, la percepción y las emociones. Finalmente, Sachs concluye que esta extraordinaria fidelidad a la memoria musical explica por qué una simple melodía
puede permanecer activa durante tanto tiempo. La música no solo se escucha, también se almacena profundamente en el cerebro, convirtiéndose en uno de los recuerdos más resistentes que posee el ser humano. Y para finalizar este capítulo, Sachs hace una reflexión de un aspecto muy actual, eh, donde que dice que vivimos en un mundo donde la música está presente prácticamente todo el tiempo. A diferencia de épocas anteriores, cuando las personas debían asistir a una iglesia o un concierto o tocar un instrumento para escuchar música, hoy estamos expuestos constantemente a los sonidos musicales. Em, Escuchamos música es en la televisión, en el radio, en los teléfonos, en los celulares, centros comerciales, restaurantes, en los gimnasios, en las redes sociales. Entonces, según Sachs, esta exposición continua hace que nuestro cerebro reciba una enorme cantidad de estímulos musicales todos los días. Como consecuencia, aumenta la probabilidad de que algunas melodías permanezcan en nuestra memoria y se conviertan en los gusanos cerebrales. El autor también advierte que todo este bombardeo musical no solo favorece la aparición de canciones pegadizas, sino que tener también puede tener otras consecuencias. Una de ellas es el incremento de problemas auditivos, especialmente en personas que escuchan música a un volumen elevado durante muchas horas, como ocurre en algunos músicos o en los usuarios o en las personas que siempre están con los audífonos mucho tiempo. Entonces, si actualizamos esta reflexión al contexto actual, podemos pensar que las plataformas como Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, donde escuchamos repetidamente fragmentos musicales muy cortos. Estos algoritmos utilizan precisamente melodías que son fáciles de recordar para captar nuestra atención, lo que aumenta aún más la posibilidad de que se conviertan en los gusanos cerebrales. En definitiva, Sagas hace la reflexión sobre la relación que mantenemos con la música, aunque esta constituye una de las experiencias más valiosas de la cultura y del ser humano. La exposición constante también puede generar efectos inesperados sobre nuestro cerebro y también sobre nuestra memoria. Entonces, bueno, para terminar, como conclusión de todo este capítulo, em, Sachs nos demuestra que los gusanos cerebrales son mucho más que una simple canción pegadiza. En realidad, esto dice que esto representa una manifestación de la enorme capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar y almacenar y recuperar información musical siempre. Entonces, a lo largo de este capítulo se observa que pues, la repetición, las emociones, las experiencias personales favorecen que determinadas melodías permanezcan siempre activas en nuestra memoria. Además, que este fenómeno no es exclusivo de personas con enfermedades neurológicas, ya que prácticamente cualquier persona puede experimentar los gusanos cerebrales en cualquier momento de nuestra vida. Y siempre va a pasar eso en nosotros, pues. Entonces, bueno, Sachs nos invita pues a mirar la música desde una perspectiva diferente. Más allá de ser una forma de entretenimiento o una expresión artística, la música constituye una herramienta extraordinaria para comprender cómo funciona nuestra memoria y cómo se organizan nuestras emociones y cómo responde nuestro cerebro ante diferentes estímulos. Bueno, esto ha sido mi capítulo por hoy y espero que se haya comprendido todo, que les haya gustado. A mí, de hecho, me gustó mucho este capítulo porque o sea, habla de cosas que a veces nosotros no las pensamos y no las analizamos y no nos damos cuenta de lo que pasa. Entonces, que les decía alguna vez, yo creo que el cerebro es impresionante de la manera que funciona y esta es una pequeña demostración de todo lo que nuestro cerebro puede hacer en base a la música. Y si se preguntaron alguna vez por qué rayos se me queda la canción pegada en la cabeza,
Es porque ahí aquí está pues la explicación de Oliver Sacks en todo este capítulo. Entonces, así que bueno, dentro del libro pueden leerla otra vez y pues yo creo que tal vez la pueden entender mejor, ¿no? Bueno, eso, gracias. Súper, muchísimas gracias, María Isabel. Estuvo súper, súper interesante. Y no sé si tal vez alguien quisiera comentar, tiene alguna pregunta. Eh, a mí me gustaría como empezar. Es un capítulo muy chévere porque eh, me hace pensar lo que tú decías, ¿no? Hay tantas, tantas melodías que uno escuchó alguna vez cuando era niño, las canciones infantiles, canciones de cuna, los mismos, la misma publicidad que uno puede encontrar todo el tiempo. Y hasta la fecha, puede ser que no escuchemos todo el tiempo, pero por ahí algo sonó, te acordaste de cierto producto y enseguida viene la canción automáticamente a la cabeza. Y es súper loco cómo la memoria musical eh, y estas canciones se mantienen ahí. Y, y justo me ponía a pensar también, bueno, ya, si es que uno está mencionando que todo esto de los gusanos cerebrales y de las canciones que se mantienen, no las podemos sacar y decir como, ok, quiero olvidarla y se olvidan fácilmente, sino que se van a mantener y volverán en algún momento o quizás se mantenga en un estado reservado del cerebro. Pero ¿cómo pueden ayudar a nuestra profesión? Y tú mencionabas ahí mucho también como em, qué pasa con las personas que tienen Parkinson o por ahí si tienen trastorno obsesivo compulsivo o autismo. Y bueno, ya que hay esta repetición, ya que se puede trabajar con melodías que son pegajosas, que están siempre en la cabeza, podemos usarlas a nuestro favor. Y por ejemplo, decía y pensaba en las personas con Parkinson, ¿no? Muchas veces es lo que tú mencionabas, estos movimientos involuntarios. em, Quizás sí, no se puede totalmente frenar o curar el Parkinson, pero a través de la música y patrones repetitivos, por ejemplo, puedes ayudar a quizás controlar un poco más la marcha, el tiempo, em, controlar, digamos, un poco de cierta manera los movimientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuestión de demencias o Alzheimer? Si conectamos también estas melodías que son súper conocidas y están en nuestra cabeza, quizás con alguna emoción, podemos traer también, así como logramos traer la melodía que estaba en lo profundo de nuestro cerebro, puede ser que también logremos traer memorias, que podamos traer momentos, situaciones, personas, y las podemos tomar también parte de como parte de nuestra terapia em, o quizás trabajar parte de vocabulario o letras o con las letras de estas canciones. Por ejemplo, yo trabajaba en algún momento con adultos mayores y justamente para prevención de enfermedades degenerativas, Alzheimer, demencia, trabajábamos mucho con letras y canciones que ellos se sabían de memoria y que a veces les costaba, y aún así les costaba, y dejábamos espacios en blanco con las letras, por ejemplo. Entonces, ok, sí, empezábamos a cantarla juntos y ellos eran los encargados de completarla. Entonces, trabajas mucho también la parte de la memoria, ejercicios cerebrales. Em, ¿Qué más? Quizás en la parte de autismo. En autismo también es súper bacán trabajar mucho con la repetición, ¿no? Porque lo que muchas veces los pacientes con autismo necesitan es esta certeza o esta seguridad y mucho de esto puedes ganar también con algo que ya conoces. La incertidumbre es algo muy, muy común también en la parte de autismo, quizás la incertidumbre a cosas nuevas, la frustración a algo desconocido o la falta de tolerancia al cambio o algo diferente. Lo que mencionabas que muchas veces no solo repiten una canción, sino que también están repitiendo frases, ¿no? Tienen por ahí ecolalia, repiten lo mismo todo el tiempo. Se puede usar y trabajar con estas repeticiones para empezar a trabajar flexibilidad, por ejemplo o para trabajar anticipación. Quizás ir cambiando poco a poco estas frases que siempre las repiten por una palabra nueva. Y también a través de la anticipación, a través de algo conocido, también les puedes brindar como más rutinas, más estructura, más seguridad, al mismo tiempo que también vuelves un poco más flexibles todas estas áreas que también pueden ser las rutinas, ¿sí? Pero le das un poco más de seguridad y organización para poder hacer como este proceso más, de generar este proceso de una manera más calma y tranquila para el paciente.
Y de igual manera la parte emocional es súper importante. Pienso en la ansiedad, quizás en depresión, tener algo conocido, algo que te baje a la calma, algo que te conecte a tierra, que es algo que siempre lo tienes y quizás lo puedes asociar a algo bueno, algo tranquilo, conecta mucho ahí también. Entonces puede ayudar al paciente a calmarse, a acompañar, a sostener algún tipo de emoción, o ayudarle a conectar contigo y pasar, ¿no? Como ir pasando de una emoción a otra. Así que me pareció súper, súper interesante. No sé si alguien más quisiera comentarnos alguna otra experiencia acerca de lo que pasa con los gusanos cerebrales o todas estas repeticiones y música que se mantiene en nuestra cabeza. Estamos. Sí, Esteban, cuéntanos. Hola con todos. Hola Isabel, muy lindo tu tema. Yo solo quería compartir algo que, o sea, esto de que hablabas de los gusanos también, y como cuando ahorita habló Dani, me llevó mucho a la cabeza muchas situaciones que me han pasado como tal, personales. Y justo cuando hablabas de eso de la publicidad, Isabel, me recordé del de la Coca-Cola, así. Ajá, la botellita y todo. Pero yo lo que les quería compartir es de una paciente que alguna vez tuve creo que la oportunidad de poder hacer de una manera terapia, ¿no? Hace unos meses. Y ella ya tenía sus 90 y algo de años, ¿ya? Y ella siempre, siempre, pero siempre, desde que se levantaba hasta de noche, cantaba una melodía, cantaba una canción, hasta ahorita me acuerdo, que era como que Guayabita de mi Guayabal, no sé de qué canción era, y la busqué y no la encontré como tal, tal vez a la una y a las dos y a las tres de la mañana, yo me canto de Guayabal, algo así, creo que tal vez por ahí venga, pero en realidad no era, porque hablaba de muchas cosas más, pero justo hice algo como lo que mencionaba Dani, ¿no? De que tomar esa referencia de esa cosa que está ahí, o sea, tú le preguntabas algo, estaba cantando, te respondía y después seguía cantando y cantando y cantando. Y hice algo como lo que dijo Dani, ¿no? De poder aumentarle una palabrita, a ver qué es lo que más. Entonces hice un poco de eso y al final como que esa canción que quedó, bueno, no tuve la oportunidad de tener muchas sesiones como tal, fueron unas tal vez 8 como tal, pero en ese transcurso de ir repitiendo, como que a veces se acordaba de eso que yo le aumentaba extra, tomando en cuenta esa melodía que ella tenía, ¿no? Entonces yo em, trataba de hacerle un poco más grande, ¿no? De la canción que ella cantaba, porque era súper distinta y después una vez me preguntaron los enfermeros, ¿y esa canción? ¿Dónde la encontraste? Le digo, o sea, no es una canción como tal, yo la creé, o sea, me basé en lo que ella cantaba para darle un poquito de forma, ¿no? Y tratarle de, dependiendo a la sesión, trabajar algo como que, por ejemplo, lo emocional, ¿no? Que me parecía muy lindo e interesante, entonces la asociaba, porque era como que, em, guayabita de mi guayabal, llévame madrecita querida, algo así era como un poco del duelo también, sentía que cantaba eso, o algo de emoción que ya llévame de aquí, ¿no? Y siempre, no sé, hablaba de algo un poco fatalista tal vez, o no sé en qué sentido lo cantaba, pero era siempre lo mismo y lo mismo. Entonces yo le traté de darle otro sentido, ¿no? De que llévame a un lugar más lindo y algo así, que le había conectado con lo de la hija y siento que de alguna manera, no sé si es que, no lo pude comprobar como tal, si es que hubiera algún beneficio como tal, pero siento que esto es una buena posibilidad de lo que se podría llegar a hacer con, obviamente, con más tiempo y con un plan, mejor dicho, de terapia más establecido, pero eso que tú hablas de los gusanos, me parece algo muy bueno de que hay que también ponerle como prioridad en ese sentido de que uno trabaje con este tipo de poblaciones, ¿no? Y esa memoria musical siento que es algo muy esencial, que
uno tiene que hacer unos buenos temas cuando se trabaja ese tipo de cosas o recurrir a los temas que ya existen y que sean pegajosos en ese sentido. Eso nomás. Gracias, Esteban. Sí, buenísimo. Josué creo que también quería. Sí, sí, yo también quería aportar, o igual primero disculparme porque vine un poco tarde y me conecté en el teléfono toda la primera parte hasta poder llegar acá, en mi casita. Pero igual me pareció súper chévere lo que pude escuchar. Y también, nuevamente, creo que es importante, o creo que este capítulo nos invita igual siempre a reflexionar y a conectarlo con el hecho de la importancia y el enorme poder que tiene la música a nivel fisiológico. Entiendo que si bien para muchas personas puede ser súper bonito acordarse de que las canciones y tal como para nosotros que no supone una dificultad, para muchos pueden generar también experiencias que pueden incluso resultar incapacitantes, ¿no? Entonces sí, me pareció súper interesante que ahora ya que cada que tenemos un nuevo capítulo, eh, siento que es súper importante que nosotros como asociación vayamos viendo esta parte de la formación de los musicoterapeutas en el apartado clínico o en el apartado de trabajo en equipo para tener un equipo adecuado y tal, por el enorme poder que en verdad se maneja en cuanto a musicoterapia. Entonces eso, y muy, muy bonito el tema, increíble. Gracias, Josué. Sí, Mario. Felicitaciones, Isabel. Súper bueno el tema, bien, bien conducido. A ver, una es el tema de la memoria. Creo que no sé si ya les dije o conversamos de esto antes, pero a veces se considera de que la memoria solo es atención, pero también dentro de la atención o para que se fije una memoria es necesario una dosis correcta de cortisol. O sea, es una dosis correcta de un estímulo estresante o algo que le genere un reto. Mm, claro, ahí es como otra capa más de todo esto que hablábamos o lo que hablabas también del tema de los gusanos musicales, del cómo se pueden producir. Porque, claro, es un estímulo auditivo que sucede en el cerebro, pero que también debe tenerle como cierto grado o cierto nivel de sorpresa, de interés. Y ahí es cuando, obviamente, cuando estamos nosotros atentos, el cortisol también, esto que a veces le consideramos que solo el estrés y que es enfocado a lo malo, pero nos sirve para aprender también. Y lo otro también de que siento que al menos este último año le he ido pensando también que el tema de la música puede sanar, puede ayudar, sí, pero también puede ser usada de una forma negativa. O puede haber situaciones en las que la música esté dentro de un contexto o de sí, o de un ambiente que no sea el más apropiado. Y a mí me encantó lo que dijiste, Esteban, y lo que compartías, de que, y un poco también y un tanto también complementando lo que decía Josué, el reto de formarse como musicoterapeuta es también el hecho de tener los recursos y las habilidades musicales a manera de un lenguaje muy fluido, que no que no estemos como empedrado en ese nivel del uso de la música. Porque lo importante y súper lindo esto que contabas ahí, Esteban, de que pudiste darle la vuelta, por así decirlo, a este gusano musical, ¿no? O sea, utilizar ese recurso para que eso más bien sea algo usado de manera positiva para el paciente dentro de sus recursos y de lo que esa persona pueda y quiera. Porque gran parte también de estos gusanos musicales vemos que hay como cierta resistencia por parte de las personas. Entonces, interesante, interesante eso de darle la vuelta a estos elementos de recursos musicales para que sirva de una buena manera. Eso, más que nada, y felicitarte también, Isa. Muy, muy, muy lindo capítulo y muchas gracias por compartir todas tus reflexiones y propuestas. Chévere, chicos, gracias a todos.
No sé si no tiene algo más que decir. Yo, la verdad es que cuando yo leí este capítulo, me acordaba igual de canciones. O sea, no me acordaba de canciones, pero entendí un poco porque tengo dos canciones en mi cabeza, pero las tengo ya de hace tantos meses que estoy canta y estoy dale vueltas. Y es algo como que no he dejado que me afecte dentro de mi vida cotidiana, pero siempre me he preguntado por qué se me viene esa canción siempre a la cabeza. Y la canto y me imagino que tengo un piano y la toco. Entonces, bueno, con este capítulo logré un poco entender qué es lo que está pasando. Hay veces que a mí, por ejemplo, a mí me pasa que sí hay veces que pum, desaparece la canción y ya, y no me doy ni cuenta cuando desaparece, ¿no? Pero, y de repente, pum, otra vez aparece. Entonces, sí realmente es interesante cómo saber, cómo entender cómo el cerebro está funcionando y qué es lo que hace con una simple canción. O sea, el cerebro puede hacer con una simple canción miles de cosas. Entonces, bueno, dentro de mi experiencia con este capítulo es esa. Y siempre, hasta ahora tengo todo el tiempo, a ver, creo que es el Brandenburgo número 2 de Bach, que yo alguna vez la toqué y estoy así, dale, 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 piensa y piensa y piensa. Y otra es esta canción yo la tengo mucho tiempo ya en mi cabeza. Es la canción de aquí de Riobamba, es la Riobambeñita. Y todo el tiempo la estoy tarareando en mi mente y son muchos años. Y no tengo una experiencia tal como así, algo me pasó con esta canción en mi infancia, sino que yo siempre pues la toqué en presentaciones, en algunas contrataciones que me llevaban a tocar el piano, así. Y se quedó, la canción se quedó. Y alguna vez la toqué hasta mal en alguna presentación. Y creo que por eso tal vez se quedó, no sé qué pasó. Pero hasta ahora yo la tarareo y la canto. Y es una canción que a mí no me gusta. O sea, yo creo que a mí no me gusta es porque la tengo en la cabeza. Pero ahí está. Hasta que, bueno, yo creo que algún día no me dar cuenta cuando desaparezca. Y eso es lo que me hizo entender este capítulo. Es interesante y es muy chévere. Qué lindo, muchas gracias, Isabel. Y bueno, si es que tal vez alguien más quería comentar algo, si no, pues creo que con eso podemos ir concluyendo por hoy. Y gracias a todos por irnos contando también todas sus experiencias, que me parece súper chévere que a todos nos haya pasado lo mismo también en algún punto y nos siga pasando. Que sí, sí. Chévere, entonces si quieren, pues podemos dejarle por aquí hoy y Sí, más bien agradecerle muchísimo a María Isabel por el capítulo que nos has traído y toda la información también y el compartir de todos. Así que muchas gracias. Gracias, chicos. gracias Lisa, gracias Dani, gracias Esteban, Josué, Elian. Nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense mucho, les mando un abrazote, linda semana. Buenísimo, descansen. Chao, chao, Adiós buenas a noches. todos. Chao, Chao. chao, chao. Bye.